El jeque millonario habló en árabe, y solo la criada respondió y los dejó en shock. Así comienza esta historia, que te dejará con una reflexión profunda. Y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Todo ocurrió en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Aquella mañana, los empleados estaban en alerta. Llegaban inversionistas árabes muy poderosos para una reunión privada con el dueño del hotel, el señor Gustavo Santamaría, un empresario exigente, elitista y con muy poca tolerancia hacia los empleados, que según él no sabían cuál era su lugar. Entre el personal estaba Clara, una mujer de 52 años que trabajaba como camarera del piso ejecutivo. Era puntual, callada, siempre atenta, y aunque la mayoría la consideraba invisible, Clara había vivido cosas que nadie imaginaba. Había sido maestra, viajera, incluso traductora en su juventud, pero la vida la había golpeado duro. Perdió a su esposo por una enfermedad y dejó todo para cuidar a su madre enferma. Cuando su madre falleció, ya no tenía edad para volver a ejercer. Nadie le dio otra oportunidad. Gustavo solía burlarse de ella. «Clara, otra vez tú. Este es un hotel de lujo, no un refugio para jubiladas», le decía a sí mismo, sin importarle quién escuchara. Pero Clara, siempre firme, solo respondía con una leve sonrisa. Ella sabía quién era y lo que sabía. Aquella mañana, Clara fue asignada para llevar café y refrigerios a la sala de juntas. No debía hablar, solo servir y retirarse. Mientras colocaba las tazas, entraron los 3 jeques, vestidos impecables con túnicas blancas, seguidos de Gustavo y 2 de sus asistentes. Apenas comenzaron a hablar, Gustavo forzó una sonrisa mientras esperaba que su intérprete llegara. Pero los minutos pasaban y el traductor no aparecía. Uno de los jeques, con tono sereno pero directo, comenzó a hablar en árabe. Gustavo se quedó en blanco. Uno de los asistentes intentó disimular con una risa nerviosa, pero era evidente que nadie entendía nada. Y entonces ocurrió lo inesperado. Clara, sin levantar la voz, respondió en árabe fluido. Se dirigió con respeto al jeque, traduciendo lo que había dicho, que estaba decepcionado por la falta de profesionalismo y que pensaban retirarse si no se resolvía de inmediato. Los jeques se miraron entre sí, sorprendidos. Gustavo quedó congelado, con la taza a medio camino hacia la boca. Uno de ellos preguntó, aún más intrigado: «¿Dónde aprendiste árabe?» Clara respondió con serenidad y orgullo: «Soy políglota. Trabajé durante años como traductora en embajadas antes de que la vida me cambiara los planes». La sala quedó en completo silencio. Gustavo tragó saliva, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Los jeques sonrieron por primera vez desde que entraron. Uno de ellos incluso se inclinó levemente en señal de respeto. Pero Gustavo no soportó la humillación. En lugar de agradecerle, se acercó a Clara y le susurró con furia: «Esto no es parte de tus funciones. No olvides cuál es tu lugar». Clara lo miró a los ojos, sin miedo. «Mi lugar está donde se necesite respeto, señor Santamaría, no donde se tolera la soberbia». Los jeques, aunque no entendieron esa última frase, notaron la tensión y pidieron que Clara permaneciera en la sala como traductora oficial. Gustavo intentó protestar, pero uno de los jeques fue tajante: «Si ella no se queda, nosotros tampoco». A regañadientes, Gustavo accedió, mascando rabia. La reunión comenzó con Clara traduciendo con profesionalismo cada palabra, pero a medida que la conversación avanzaba, los jeques empezaron a notar algo más. Clara no solo entendía el idioma, sino también los códigos culturales, las expresiones y los matices. Les hacía sentir escuchados y respetados, como si ella formara parte del mundo diplomático desde siempre. Lo que nadie sabía era que Clara guardaba un secreto,
uno que podría cambiarlo todo, porque en su juventud había trabajado para una figura clave del mundo árabe, y lo que había aprendido entonces no solo era idioma. Y fue justo cuando uno de los jeques mencionó un nombre que Clara no escuchaba desde hacía décadas. Su rostro cambió ligeramente. Gustavo no se dio cuenta, pero los jeques sí. ¿Acaso conoces a Ake Mansur?, preguntó uno de ellos con cautela. Clara respiró hondo. Su voz tembló apenas al responder. Él fue mi maestro y mi amigo. Los tres jeques se incorporaron lentamente. Uno de ellos, con la voz cargada de emoción, dijo: Hakem era mi padre. Y ahí todo cambió. Los ojos de los tres jeques se humedecieron al escuchar el nombre de su padre en boca de Clara. El mayor de ellos, visiblemente emocionado, se levantó y rodeó la mesa para tomarle ambas manos con respeto. No podemos creer que alguien como usted esté aquí haciendo este trabajo, murmuró con un dejo de tristeza. Pero justo cuando la energía en la sala parecía girar a favor de Clara, la puerta se abrió de golpe. Entró el traductor oficial, agitado y con cara de pocos amigos. Se detuvo en seco al ver a Clara en medio de la reunión, traduciendo con soltura. Gustavo aprovechó el momento para recuperar el control. «Ah, por fin llegas», dijo con tono autoritario. «Esta señora ya se estaba tomando atribuciones que no le corresponden. ¿Puedes continuar tú? Ella ya se va». El traductor miró a Clara con desprecio, como si fuera una intrusa. Uno de los jeques intentó protestar, pero Gustavo los interrumpió con una sonrisa forzada. «No se preocupen, señores. Ella es solo una camarera. Ya se salió de su rol». «Suficiente». Clara bajó la mirada. Sabía que no debía causar problemas, pero mientras se retiraba en silencio, escuchó al traductor comenzar a interpretar mal, inventando partes, simplificando otras. Los jeques se miraron entre ellos, incómodos, notando que algo no estaba bien. En los pasillos del hotel, los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos empleados murmuraban con admiración lo que Clara había hecho. Otros, liderados por una supervisora envidiosa llamada Miriam, comenzaron a atacarla sutilmente. «Te crees mucho, solo porque hablaste otro idioma», le soltó con veneno mientras le entregaba una bandeja sucia. «Pero sigue siendo una empleada más». Clara intentó ignorarla, pero los siguientes días se convirtieron en un infierno. La cambiaron al turno nocturno, le asignaron tareas dobles y supervisores distintos comenzaron a señalarle errores mínimos. Clara apenas dormía. Su cuerpo comenzaba a resentirlo. Una tarde, en la sala de descanso, escuchó que Gustavo hablaba por teléfono en voz alta. «No quiero a esa señora vieja en el piso ejecutivo. Que limpie baños si quiere seguir cobrando. Aquí no premiamos a las criadas por hablar bonito». Clara apretó los dientes, con lágrimas silenciosas, pero no dijo nada. Solo volvió a su trabajo con dignidad. Mientras tanto, los jeques pidieron una nueva reunión. Esta vez insistieron en tener a Clara como traductora, alegando que sentían más confianza con ella. Gustavo, furioso pero sin poder negarse, la mandó a llamar. «No hagas ningún comentario fuera de la traducción», le ordenó antes de que entraran. «Recuerda que estás aquí, porque yo lo permito». Clara asintió en silencio. En la sala, los jeques le sonrieron con gratitud. Uno de ellos le entregó una pequeña caja de madera. «Esto era de mi padre. Él siempre hablaba de usted. Cuando murió, encontramos sus cartas y su diario». Dentro había una medalla y una foto en blanco y negro. En ella aparecía Clara, joven, sentada junto a un hombre de túnica blanca y barba, densa Hakem. Gustavo observó la escena con desdén, y cuando los jeques comenzaron a hablar de ofrecerle un cargo en su Fundación Internacional de Lenguas y Cultura, su rostro cambió por completo. «¿Están diciendo que quieren contratar a esta mujer? ¿Una camarera?», preguntó con burla. El jeque mayor respondió con firmeza. «Una mujer con más cultura que todos los que nos han recibido aquí».
Gustavo se levantó de golpe. Esto es un insulto. Esta es mi reunión en mi hotel y ella es mi empleada. Una empleada. El silencio se hizo pesado. Clara, incómoda, trató de mediar. Por favor, no quiero causar problemas. Solo estoy agradecida de poder ayudar. Y entonces Gustavo cruzó una línea. Se acercó a Clara y frente a todos le arrebató la caja de madera. Esto no te pertenece, es basura sentimental. El golpe fue emocional y simbólico. Clara sintió que le arrancaban no solo un objeto, sino el último vínculo con una etapa hermosa de su vida. Si la historia te está gustando, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Los jeques se pusieron de pie, uno de ellos visiblemente alterado. No solo ha sido irrespetuoso, señor Santamaría, también ha cometido un acto vergonzoso. Gustavo soltó una risa amarga. ¿Y qué van a hacer? ¿Contarle al gerente general? Yo soy el dueño de este hotel. Pero lo que Gustavo no sabía era que el grupo árabe que los jeques representaban había comprado la mayoría de acciones del hotel semanas antes. Esa revelación aún no había sido anunciada públicamente, y Clara, sin saberlo, estaba en el centro de todo. Esa noche, mientras recogía bandejas de un salón vacío, Clara fue interceptada por Miriam y dos supervisores. «Hay denuncias de que robaste un objeto de valor», le dijo Miriam con una sonrisa cruel. «La caja de madera ya no está». Clara abrió los ojos con asombro. «¿Qué? Yo no...» «No te hagas la inocente. Tenemos que revisar tu casillero». La arrastraron al área de empleados. Clara temblaba. Su dignidad hecha pedazos, mientras los demás miraban en silencio. Abrieron su casillero, y ahí estaba la caja, colocada, evidentemente, por alguien más. Clara cayó de rodillas. No podía respirar. Miriam fingió sorpresa, pero sus ojos la traicionaban. «Clara Rodríguez, estás oficialmente suspendida mientras se investiga este incidente». Todo lo que había construido, todo lo que había callado, parecía derrumbarse. Clara fue escoltada fuera del hotel como si fuera una criminal, llena de impotencia, humillada y sin saber que alguien había grabado todo. Clara caminaba bajo la lluvia con su uniforme empapado y el corazón destrozado. Cada paso la alejaba del hotel, pero no del dolor. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel. La habían tratado como una delincuente. Le robaron su dignidad, su historia y su voz. Se sentía como una sombra entre las luces de la ciudad, invisible otra vez. Pasó la noche en vela. Ni siquiera tuvo fuerzas para quitarse el uniforme. Recordaba los ojos de Miriam disfrutando cada segundo de su humillación. Recordaba el tono de Gustavo al decir, «Estás despedida», como si fuera una victoria personal. Y la imagen de la caja en su casillero, esa prueba falsa, volvía a ella como un puñal una y otra vez. Al día siguiente, Clara no tenía ánimo de hacer nada, pero en su buzón encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota que decía, «No estás sola. Hay quienes vieron la verdad. Confía», y una USB. Con el corazón acelerado, fue a un café cercano donde la conocían. Pidió usar una computadora y conectó la memoria. Un archivo de video se abrió. Su respiración se detuvo. Era la grabación de la cámara de seguridad del área de casilleros. Ahí se veía claramente a Miriam entrar sola, abrir su mochila, sacar la caja de madera y colocarla cuidadosamente dentro del casillero de Clara. Luego, salió tranquilamente como si nada. Las lágrimas de Clara se derramaron sin contenerse, no por tristeza, sino por esa mezcla de dolor y alivio. Alguien la había ayudado. Pero, ¿quién? Mientras tanto, en las oficinas del hotel, la tensión crecía. Los jeques estaban indignados por la suspensión de Clara. Habían intentado comunicarse con ella sin éxito. Gustavo, con su sonrisa falsa,
Les aseguró que todo era parte de un procedimiento interno, que Clara había cometido un error grave y que, lamentablemente, no podía regresar. Pero no contaba con que uno de los empleados, un joven llamado Daniel, que trabajaba en el área de seguridad, había sido testigo silencioso de todo. Era él quien había dejado la USB. Daniel llevaba meses observando el maltrato sistemático a Clara. Nunca había tenido el valor de intervenir. Hasta ahora. Esa tarde, Daniel se presentó directamente en la suite donde estaban los jeques. Llevaba una copia del video y el corazón en la garganta. Al principio, el personal de seguridad del hotel quiso detenerlo, pero el jeque mayor lo reconoció. ¿Usted tiene algo importante que mostrarnos? Daniel asintió temblando. Es sobre la señora Clara. Fue incriminada y tengo la prueba. Conectaron el video. El silencio fue absoluto. Los jeques observaron atentamente, sin parpadear. Cuando terminó, el más joven de ellos habló con la voz quebrada. Esto es inaceptable. Gustavo fue llamado de inmediato. Cuando entró a la sala y vio a los 3 jeques reunidos con Daniel, su rostro palideció. Intentó sonreír, pero lo interrumpieron en seco. Nos mintió, señor Santamaría. Clara no cometió ningún error. Fue víctima de una conspiración dentro de su propio hotel. Gustavo intentó defenderse, pero el jeque mayor lo cortó con una frialdad que helaba. En nuestras tierras, deshonrar a una mujer sabia y justa es un acto de profunda vergüenza. Usted acaba de enterrar su reputación frente a nosotros. La noticia se esparció como fuego. Miriam fue llamada de urgencia. Al verla entrar, los jeques se levantaron. Daniel le mostró el video. Su rostro se desfiguró por el pánico. No es lo que parece, intentó decir, pero nadie la escuchó. Fue escoltada y fuera del hotel de inmediato, su carrera destruida. Mientras tanto, Clara seguía en su pequeño apartamento sin saber lo que estaba ocurriendo. No esperaba justicia, solo quería olvidar. Pero cuando sonó el timbre, y al abrir la puerta, encontró a Daniel con una carta en mano. Algo dentro de ella se encendió de nuevo. Señora Clara, esto es para usted. La carta estaba escrita a mano en perfecto árabe. Era del jeque mayor. Decía, usted no solo habló nuestro idioma, honró a nuestro padre y demostró que la verdad siempre encuentra su camino, aún entre las sombras. Nos gustaría contar con usted para liderar un programa cultural en nuestras fundaciones, si acepta. Pero antes de eso, hay algo que merece ver con sus propios ojos. Clara, aún sin entender por completo, fue escoltada por Daniel de regreso al hotel. Los pasillos ya no eran fríos ni hostiles. Algunos empleados la miraban con admiración, otros con vergüenza. En el vestíbulo principal, frente a todos, Gustavo la esperaba con el rostro descompuesto. Y por primera vez no fue él quien habló primero. El jeque mayor se giró hacia Clara. Señora, en reconocimiento a su historia, su dignidad y su capacidad, queremos anunciar algo que cambiará la historia de este hotel. Gustavo frunció el ceño. Clara, confundida, solo pudo escuchar. Hoy, como accionistas mayoritarios, colocamos oficialmente este lugar bajo nueva dirección, y nos gustaría que usted formara parte del comité cultural del hotel, si acepta. Clara abrió los ojos atónita. Su boca tembló al tratar de formar palabras, pero antes de que pudiera responder, Gustavo estalló. Esto es una broma. Ella no está calificada. Esto es un insulto. Una criada jamás debería sentarse con inversionistas. El silencio fue inmediato. Todos los presentes lo miraron con desdén. Clara lo observó ya sin miedo, sin rencor, solo con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta. Se equivoca, señor Santamaría, dijo finalmente. No soy una criada. Soy una mujer con historia, con educación y con memoria.
El jeque mayor asintió con respeto, y entonces Clara tomó aire y dio un paso hacia adelante. Clara respiró hondo. Aquel paso hacia adelante no era solo físico, era el cierre de un ciclo de humillación y el comienzo de su reivindicación. El silencio en el salón del hotel era total. Todos esperaban su respuesta, pero esta vez nadie la presionaba. Era su decisión. Clara miró al jeque mayor y asintió con serenidad. Acepto, pero no por venganza. Acepto porque sé que hay muchos como yo que han sido ignorados y necesitan ver que la dignidad no se pierde por el cargo que ocupamos, sino por cómo tratamos a los demás. Un aplauso tímido comenzó desde el fondo del salón, seguido por varios empleados que alguna vez la ignoraron. Pronto, el vestíbulo entero rompió en un aplauso sincero. Incluso algunos huéspedes que observaban la escena desde el restaurante se unieron. Gustavo, con la cara roja y el orgullo herido, intentó salir del lugar con dignidad, pero uno de los asistentes legales de los inversionistas lo interceptó antes de cruzar la puerta. «Señor Santamaría», dijo con voz firme, «como parte del nuevo contrato de adquisición, se ha decidido prescindir de su cargo de manera inmediata». «¿Qué? Ustedes no pueden hacerme esto. Yo construí este lugar», gritó completamente fuera de control. El jeque menor lo miró con frialdad y luego lo contaminó con su soberbia. Gustavo fue escoltado hacia afuera bajo la mirada juzgadora de todos. Por primera vez en años, ya no era el centro del poder, sino un símbolo de lo que no debía repetirse. En los días siguientes, la transformación del hotel fue profunda. Los jeques, junto con Clara y un equipo multicultural, implementaron un programa de formación para empleados basado en respeto, equidad y diversidad. El Comité Cultural, del que Clara ahora era parte, no solo organizaba actividades internacionales, sino que ofrecía becas para adultos mayores y mujeres que, como ella, habían sido relegadas por prejuicios del sistema laboral. Miriam, por su parte, enfrentó una demanda por falsificación y difamación. Perdió su licencia profesional. En una entrevista televisiva, terminó confesando lo que había hecho. Lo más doloroso para ella fue que su propia familia se mostró avergonzada. Años después, se supo que buscó a Clara para disculparse, pero no recibió respuesta. Clara había elegido no cargar con ese pasado. Daniel, el joven que había arriesgado su trabajo para ayudarla, fue promovido a jefe de seguridad. Clara pidió personalmente que él formara parte del equipo de integridad interna. Juntos implementaron un protocolo para proteger a empleados víctimas de abusos dentro del hotel. Una tarde, mientras revisaba documentos en su nueva oficina, la misma que alguna vez le fue negada por no ser su lugar, Clara recibió una visita especial. Era el hijo del jeque mayor, acompañado de su esposa e hija. «Queríamos mostrarte esto», dijo el joven, mientras le entregaba un libro, encuadernado con delicadeza. Era una biografía de Hakem Almansor, escrita por su familia. En la dedicatoria decía: «A Clara Rodríguez, la mujer que devolvió a nuestro padre a la memoria del mundo». Ella contuvo las lágrimas, no por tristeza, sino por gratitud. Por fin, alguien reconocía no solo lo que sabía, sino lo que había sido. Al año siguiente, Clara fue invitada a dar una conferencia en Dubái sobre inclusión laboral. La mujer que una vez fue empujada a limpiar los restos de otros, ahora compartía escenario con líderes de todo el mundo. Su historia inspiró a miles. En una de sus ponencias, alguien del público le preguntó: ¿qué le diría a las personas que sienten que ya no tienen valor por su edad o por no ser reconocidas? Clara sonrió con calma. Les diría que el valor no desaparece. Solo se esconde cuando el mundo deja de mirar con respeto. Pero eso no significa que deban dejar de caminar con la frente en alto,
porque incluso en silencio, una vida digna habla más que 1000 títulos. Y en esa frase se escondía el resumen de su historia, porque Clara nunca dejó de ser valiosa. Solo necesitaba que alguien por fin quitara la máscara de prejuicio para ver a la mujer brillante detrás. Nunca más volvió a ser invisible. Nunca sabes quién está detrás de la máscara.